Leviatán, por Thomas Hobbes. Introducción. La naturaleza, el arte con que Dios ha hecho y gobierna el mundo, está imitada de tal modo, como en otras muchas cosas, por el arte del hombre, que éste puede crear un animal artificial, y siendo la vida un movimiento de miembros cuya iniciación se halla en alguna parte principal de los mismos, ¿por qué no podríamos decir que todos los autómatas, artefactos que se mueven a sí mismos por medio de resortes y ruedas como lo hace un reloj, tienen una vida artificial? ¿Qué es en realidad el corazón sino un resorte? ¿Y los nervios qué son sino diversas fibras? ¿Y las articulaciones sino varias ruedas que dan movimiento al cuerpo entero, tal como el artífice se lo propuso? El arte va aún más lejos, imitando esta obra racional, que es la más excelsa de la naturaleza, el hombre. En efecto, gracias al arte se crea ese gran leviatán que llamamos república o estado, en latín civitas, que no es sino un hombre artificial, aunque de mayor estatura y robustez que el natural, para cuya protección y defensa fue instituido, y en el cual la soberanía es un alma artificial que da vida y movimiento al cuerpo entero. Los magistrados y otros funcionarios de la judicatura y ejecución, nexos artificiales. La recompensa y el castigo, mediante los cuales cada nexo y cada miembro vinculado a la sede de la soberanía es inducido a ejecutar su deber, son los nervios que hacen lo mismo en el cuerpo natural. La riqueza y la abundancia de todos los miembros particulares constituyen su potencia. La salus populi, la salvación del pueblo, son sus negocios. Los consejeros que informan sobre cuántas cosas precisa conocer son la memoria, la equidad y las leyes. Una razón y una voluntad artificiales. La concordia es la salud, la sedición la enfermedad, la guerra civil, la muerte. Por último, los convenios mediante los cuales las partes de este cuerpo político se crean, se combinan y se unen entre sí, aseméjanse a aquel fiat, o hagamos al hombre, pronunciado por Dios en la creación. Al describir la naturaleza de este hombre artificial me propongo considerar, primero, que la materia de que consta y el artífice, ambas cosas son el hombre. Segundo, cómo y por qué pacto se instituye, cuáles son los derechos y el poder justo o la autoridad justa de un soberano, y qué es lo que lo mantiene o lo aniquila. Tercero, qué es un gobierno cristiano. Por último, qué es el reino de las tinieblas. Por lo que respecta al primero, existe un hecho acreditado según el cual la sabiduría se adquiere no ya leyendo en los libros, sino en los hombres. Como consecuencia, aquellas personas que por lo común no pueden dar otra prueba de ser sabios, se complacen mucho en mostrar lo que piensan que han leído en los hombres, mediante despiadadas censuras hechas de los demás a espaldas suyas. Pero existe otro dicho, más antiguo, en virtud del cual los hombres pueden aprender a leerse fielmente el uno al otro si se toman la pena de hacerlo. Es el noce te ipsum, léete a ti mismo, lo cual no se entendía antes en el sentido, ahora usual, de poner coto a la bárbara conducta que los titulares del poder observan con respecto a sus inferiores, o de inducir hombres de baja estofa a una conducta insolente hacia quienes son mejores que ellos. Antes bien, nos enseña que por la semejanza de los pensamientos y de las pasiones de un hombre con los pensamientos y pasiones de otro, quien se mire a sí mismo y considere lo que hace cuando piensa, opina, razona, espera, teme, etc., y por qué razones podrá leer y saber, por consiguiente, cuáles son los pensamientos y pasiones de los demás hombres en ocasiones parecidas. Me refiero a la similitud de aquellas pasiones que son las mismas en todos los hombres: deseo, temor,
esperanza, etc. No a la semejanza entre los objetos de las pasiones, que son las cosas deseadas, temidas, esperadas, etc. Respecto de estas, la constitución individual y la educación particular varían de tal modo y son tan fáciles de sustraer a nuestro conocimiento que los caracteres del corazón humano, borrosos y encubiertos, como están por el disimulo, la falacia, la ficción y las erróneas doctrinas, resultan únicamente legibles para quien investiga los corazones. Y aunque a veces por las acciones de los hombres descubrimos sus designios, dejar de compararlos con nuestros propios anhelos y de advertir todas las circunstancias que pueden alterarlos, equivale a descifrar sin clave y exponerse al error, por exceso de confianza o de desconfianza, según el individuo que lee, sea un hombre bueno o malo. Aunque un hombre pueda leer a otro por sus acciones de un modo perfecto, solo puede hacerlo con sus circunstantes, que son muy pocos. Quien ha de gobernar una nación entera debe leer en sí mismo, no a este o a aquel hombre, sino a la humanidad, cosa que resulta más difícil que aprender cualquier idioma o ciencia. Cuando yo haya expuesto ordenadamente el resultado de mi propia lectura, los demás no tendrán otra molestia sino la de comprobar si en sí mismos llegan a análogas conclusiones, porque este género de doctrina no admite otra demostración.